Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de la Pascua más general, ¿cierto? Cada vez nos estamos metiendo más en ella. Entonces, ¿por qué estamos guardando la Pascua? ¿Por qué guardamos la Pascua? Sencillo, porque es un mandamiento de Dios, porque Dios nos manda a guardar la Pascua, porque Dios así lo ordena. ¿Para qué la guardamos? Porque necesitamos preparar el templo para la resurrección. Necesitamos prepararnos nosotros como la novia de Dios, como la novia del Cordero. Entonces en la Pascua hay una preparación también. Yo les decía la clase pasada, creo que fue, que la Pascua y todas las fiestas de Dios, las tres fiestas, tienen un significado especial. La Pascua está destinada a Jesús. La fiesta de Pentecostés está destinada al Espíritu Santo y la fiesta de Tabernáculos está destinada al Padre. La Pascua en sí es volvernos a meter en el propósito de Dios. La fiesta de Pentecostés es ese compromiso que Jesús hace con su novia, regalándole el anillo que simboliza el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo se convierte en ese anillo de bodas. Y en la boda hebrea, el novio, después de darle un presente a la novia, se va a prepararle morada a ella. Y cuando Jesús iba a ser ascendido al cielo, le dijo precisamente a sus discípulos, me voy a prepararles morada a ustedes. Entonces, en el Pentecostés, lo que hace es darles ese anillo de bodas, porque él ya se fue a preparar morada. Y luego viene dos tiempos, que son el tiempo de la segunda venida de Dios, que es el Yom Teruah, el día del grito, el día de la proclamación, el día de la trompeta, y luego viene el Yom Kippur, que es el arrepentimiento. Se cree que Jesús descenderá en la segunda venida en la fiesta de Yom Teruah, o mejor, en el tiempo de Yom Teruah. Yom Teruah no es una fiesta, es un tiempo. Él va a descender en el tiempo de Yom Teruah. Si leen todas las partes donde habla de la segunda venida del Señor, habla de que va a ser anunciado con trompeta. Entonces, es muy diciente porque hay un tiempo de trompetas, hay un tiempo de proclamación. Y luego tenemos un tiempo que es el tiempo de Yom Kippur, que es el tiempo de la expiación, del arrepentimiento. 10 días de juicio, viene Yom Kippur, y es el día donde él viene a juzgar, a separar las cabras de las ovejas, y viene realmente a hacer el juicio. Y por último tenemos, ¿quién me está rayando? Tenemos el día de tabernáculos o la fiesta de tabernáculos, que es las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, toda boda hebrea dura 7 días. Se casan y duran 7 días de boda. Si ustedes se acuerdan, en las bodas de Canaán, ya llevaban 7 días disfrutando la fiesta. Por eso se les acabó el vino. Entonces, las bodas del Cordero duran 7 días también. Y esos 7 días son la fiesta de tabernáculos. El Señor se fue a preparar morada, viene, ya su novia está lista, su novia está apartada, su novia está separada. Entonces viene a celebrar las bodas. ¿Y con quién las va a celebrar? Con las personas que hayan sido escogidas para estar con Él en las bodas. Dura 7 días, incluso un día más, porque se va hasta un 8º día. Es el día de la gran fiesta, ya lo veíamos en la enseñanza pasada. Bien, entonces, la fiesta de la Pascua es la primera festividad revelada al hombre.
yo en las notas que les pasé les decía que el sacrificio que se ofreció por Caín y Abel tiene mucha connotación desde el punto de vista de que Caín ofreció un sacrificio diferente a lo que era realmente el sacrificio que debía presentarse para esa época. Pastor, pero es que la fiesta o el tiempo no estaba establecido. Claro que sí. No estaba escrito, pero el tiempo estaba establecido. El tiempo ya estaba establecido. ¿Por qué? En ninguna parte antes se habla de que se debía llevar una ofrenda, pero ellos tienen la voluntad de llevar una ofrenda. ¿Por qué? Porque su padre les había enseñado. La palabra escrita, o mejor, lo que conocemos ahora como la escritura, pues obviamente es lo que ha estado escrito y está escrito desde Moisés para acá. Y Moisés nos cuenta la historia desde Adán, pero no sabemos, y yo creo que había una ley verbal. Y esa ley verbal era la que los llevaba a ellos a comportarse de cierta forma. Abraham llevó diezmo y todavía no se había escrito la ley. Todavía no se había escrito. Entonces, ¿por qué llevó Abraham diezmo? Porque ya estaba en ellos el diezmar. Entonces, la Pascua fue la primera festividad dada al hombre. Y Caín y Abel llevan cada uno una ofrenda. Pero la ofrenda de Caín no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no es una ofrenda de sangre. Porque hay dos temporadas en las cuales se requiere sacrificio. La ofrenda es una ofrenda especial, es una ofrenda de sacrificio. No daré nada al Señor que no me cueste, dijo David. Entonces, en la Pascua se requiere una ofrenda de sangre y en tabernáculos se requiere una ofrenda de sangre. En Pentecostés se requiere una ofrenda de cultivos porque es la fiesta de la cosecha. Entonces, en estas dos fiestas se requería que hubiese sacrificio. Caín no llevó un sacrificio, por lo tanto, Dios le dice, tu ofrenda no es agradable a mí. Tu ofrenda no ha sido agradable a mí. Bien. Levítico 23:1-5, por favor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Hasta el 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. Hasta el 5, hasta el 6. Bien, Israel es la primera nación a la cual se le da la instrucción de celebrar la fiesta. Y ahí en adelante debe todo el que entra en pacto con Dios, porque Israel es el pueblo de Dios y todos los que entramos en pacto con Dios, entramos a ser parte de Israel, un Israel espiritual. Entonces, cuando entramos a ser parte, debemos también celebrar la fiesta. Las fiestas, les decía también en estos días, las fiestas son ensayos para. Dios nos dice, empiecen a celebrar fiestas, empiecen a ensayar para cuando sean las bodas del Cordero, las cosas nos salgan perfectas. Entonces, con la Pascua estamos celebrando la salida de Egipto. Y yo les colocaba ahí en
en el manual que les envié, en las notas que les envié, no solamente celebramos una salida de Egipto, no solamente celebramos a Jesús que venció la muerte, celebramos que Dios, Padre, venció a todos los dioses del hombre para esa época y venció a todos los dioses para nuestra época. Porque cada vez que entramos en liberación, Dios está venciendo a esos hombres. Cada vez que tomamos la cena y entramos en arrepentimiento, está venciendo a esos dioses. Entonces, esto es de esa forma. Y de esa forma también estamos preparando nuestro cuerpo, nuestro templo, para la segunda venida y para la resurrección. Para la resurrección. En Éxodo 12, del 1 al 7, podemos ver el poder de la sangre. Y lo hemos dicho todos estos días y es necesario que tengamos revelación de eso. Estamos haciendo la cena no por hacer un ritual. Estamos haciendo la cena porque hay poder en la sangre del cordero, de un cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo y del cual nosotros recibimos revelación cuando empezamos a creer en él y a celebrar con él las fiestas, su Pascua. No, dejémoslo ahí por lo que tenemos poco tiempo. En la fiesta de panes sin levadura, la que realmente es fiesta, recuerden que la Pascua no es así una fiesta, sino es un tiempo. Es un tiempo de sacrificar un cordero. Hoy precisamente acabamos de entrar al día donde ese cordero es presentado. Hoy hace más de 2000 años, Jesús se presentó en Jerusalén. Iba entrando en Jerusalén en un pollino y los que le reconocieron salieron y le tiraron ramas de palma, dándole la bienvenida al que iba a ser el cordero que se iba a inmolar. Y si ustedes recuerdan qué era lo que cantaban en esa oportunidad, le cantaban a él: Santo, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, en ese momento Jesús está entrando de manera triunfal a presentarse a los sacerdotes como cordero, porque el cordero debe presentarse. Dice que el cordero será apartado 10 días. Perdón, el primer día será apartado y durante 10 días va a ser cuidadito y todo. Se presenta y se sacrifica el día 14. El día 14 entre las 2 tardes. Luego viene lo que es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, que es donde se come el cordero. ¿Qué simboliza la fiesta de panes sin levadura y por qué la levadura? Cuando un sacerdote iba a ser ordenado, entonces durante 7 días el sacerdote estaba tomando y comiéndose los panes de la mesa del propiciatorio. Aarón fue el primero y él tuvo que hacerlo, y ahí en adelante todo se seguía así durante 7 días. En la fiesta se simboliza que estás siendo ordenado sacerdote de tu hogar. Y si ustedes miran, después de la Pascua y después de la fiesta de los panes sin levadura, el Señor dice por primera vez: ustedes son real sacerdocio. Lo que toma Pedro lo retoma después, pero en el Éxodo aparece ya siendo nombrado como real sacerdocio. ¿Por qué? Porque durante 7 días fuimos pasados por una fiesta de panes y tuvimos que comer ese pan ácimo, ese pan sin levadura, para ser ordenados sacerdotes. Los panes están haciendo a un lado la carne. Es símbolo de hacer a un lado la carne y morir a sí mismos. Y cuando morimos a nosotros mismos y cuando entramos realmente en ser sacerdotes del Señor, en olvidarnos de todo y empezar a servirle a Él, lo que estamos haciendo precisamente es preparándonos para las fiestas de otoño. ¿Y qué pasa en las fiestas de otoño? La segunda venida del Señor. Entonces, todo va encaminado es a que celebremos una fiesta para prepararnos para la segunda venida del Señor. ¿Qué es sacar la levadura de las casas? ¿Por qué el pan sin levadura? La levadura simboliza el orgullo
y es algo adentro que deteriora, que trae deterioro. La levadura es una célula unicelular que come organismos vivientes y los hace agrios. Cuando Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, está diciendo, cuídense de lo que se le agrega a mi palabra, porque esto la daña, la corrompe, lo agria. Entonces debemos cuidarnos de todo aquello que se le ponga a la palabra de Dios. Y definitivamente, como lo veíamos en el video pasado, los judíos terminaron añadiéndole cosas a la palabra y eso termina agriando realmente la palabra. Corrompe la palabra. Al sacar la levadura, lo que quedaba era el verdadero pan de vida. ¿Y por qué el pan de vida? Porque para los israelitas, la situación que ellos estaban pasando, ellos comían únicamente pan y solamente 2 veces al año podían comer carne. Entonces, cuando Jesús le dijo, ya no comerán carne, comerán pan, se refería precisamente a eso, a que iban a poder comer, ya no comerán más pan, perdón, sino que comerán carne, era eso, iban a dejar de comer la carne, perdón, pan. Me embolaté, perdón. Bien, les decía hace un momento que se fijaran bien en la imagen. Esa imagen es la imagen de la última cena, pero no la última cena de Leonardo. La cena de Leonardo es una cena donde están todos en una mesa lineal. Y esa mesa lineal es una mesa del Renacimiento. Entonces, esa no fue la mesa que utilizó Jesús para la última cena, sino que en la mesa que utilizó Jesús es una mesa en forma de U. Esa mesa se conoce como triclinium. Un triclinium es una mesa corta, baja, en forma de U y se usan no sillas, sino cojines. Ellos se recostaban en el piso, casi siempre sobre su mano izquierda, los pies separados de la mesa, entonces los pies iban hacia afuera, y tomaban los alimentos casi siempre con la mano derecha porque la mano izquierda se consideraba sucia. Entonces, en esta mesa, al sentarse en la mesa, tiene un orden específico también. No es al azar, sino que hay un orden específico para sentarse a la mesa. ¿Cómo se sentaban a la mesa? A la izquierda, bueno, quité la imagen, vamos a volverla a compartir para que la puedan ver mejor. En la parte izquierda podemos ver que el anfitrión se sentaba cerca a la salida, digamos. ¿Por qué? Porque el anfitrión, el dueño de la fiesta, casi siempre tenía que servir. Entonces, Jesús está sentado en el segundo puesto. ¿Quién está sentado en el primer puesto? Su hombre de confianza. El hombre que va a estar vigilando por si algo sucede. Es el encargado de defender al anfitrión. Y ojo con esto, me quiero adelantar un poquito. ¿Por qué Pedro tenía una espada? Porque estaban en una celebración en ese momento y Pedro quería ser quien estuviera sentado al lado del maestro. Entonces él llevaba una espada porque si el maestro le decía que tenía que sentarse a su lado, iba a estar sentado a la derecha del maestro y por ende debía protegerlo si algo pasara. Quiero que leamos Lucas 22, del 7 en adelante. Dice, voy a leer de la Biblia textual. Llegó entonces el día de los ácimos, en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos.
Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrán al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en la cual entre. Y decida al dueño de la casa, te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en que hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Y fueron y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando les llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Varias cosas ahí y quiero que lo tengan bien en cuenta. Primero, Jesús no tomó la última, o mejor, la última cena de Jesús no fue la Pascua. La última cena de Jesús fue una noche antes. Y si ustedes leen, dice, llegó el día de los ácimos en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Pero el día empieza a las 6 de la tarde y Jesús los mandó, llegó el día de los ácimos, llegó el día, o sea, empezó el día de los ácimos, empezó la noche de ese día, es la noche y el día, empezó la noche de ese día y Jesús los manda a preparar la Pascua. Y van y cenan, pero no estaban cenando la Pascua. Más adelante dice, y les dijo, cuán inmensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros, porque hoy os digo que no la comeré más. Él no iba a comer esa última Pascua. ¿Por qué no la iba a comer? Porque él iba a ser sacrificado el día de la Pascua a las 3 de la noche y la cena del Pesaj se come terminando el día de la Pascua en la primera noche de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, lo primero que les quede bien claro es, Jesús, la última cena no fue en la Pascua. Segundo, si ustedes se dan cuenta en esta foto, están sentados todos y como les digo, se sientan en orden de importancia. Pero miren qué llamativo lo que dice aquí. Cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles. No dice que se sentó. ¿Por qué? Porque estaban recostados en el piso. Estaban prácticamente que acostados y recibiendo la cena de esa forma. Se recostó, se reclinó. No dice que se sentó. Bien. Como les decía, se sientan por orden de importancia. El primero que aparece en la foto es el discípulo amado, Juan. El segundo es Jesús y el tercero es Judas. Y este último que se ve aquí es Pedro. Ustedes no han de pronto pensado por qué no se lavaron los pies antes de sentarse a la mesa. Si siempre el judío tenía por costumbre, antes de sentarse a la mesa tenía que limpiarse para sentarse a la mesa. Si ustedes se dan cuenta, en la última silla está un lavatorio portátil, una vasija, un cántaro con agua y una toalla. El último que se sienta a la mesa es el encargado de lavarle los pies a los demás. ¿Pero por qué no se lavaron los pies? Porque en este hombre había una cosa que lo estaba leudando, el orgullo. El orgullo de Pedro no le permitía lavarle los pies a todos. Entonces Pedro no lo hizo. Ya Pedro de por sí estaba muy seguramente disgustado porque el maestro no lo había dejado sentarse a su lado como él quería. ¿Y por qué lo digo? Porque Pedro
le corta la oreja a Malco con una espada. O sea, Pedro venía preparado para sentarse en el primer lugar a defender al maestro si algo llegaba a pasar, pero no fue Pedro, fue Juan. Y si ustedes leen más adelante o en, o en Marcos o en Mateo, dice que cuando Jesús dice que va a partir el pan y con el que parta el pan, ese será el que me entregue, Pedro le está haciendo señas a Juan, dice la palabra, que le está haciendo señas a Juan para que Juan le pregunte quién es. Entonces, bueno, por cuestión de tiempo vamos a tener que cortar, ya me está pidiendo aquí tiempo para terminar. No puedo hacer otro video seguido. Pero falta poquito. Bien, vamos a cortar acá. Voy a volver a conectarme para hacer otro videito más largo. Pues, para completar, para complementar, para no dejarlo corto. O ustedes verán si terminamos ahí. ¿Quién opina? ¿O está interesante el tema? ¿Nadie opina?